armonizando tu ser con la palabra de Dios. De la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del Evangelio de Mateo, desde el capítulo 9 en adelante. Jesús sana al paralítico y perdona sus pecados. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ese hombre, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tu pecado quedan perdonados». Algunos maestros de la ley pensaron: «¿Qué manera de burlarse de Dios?». Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, le dijo: ¿Por quién piensan mal? ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil? ¿Decir quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu milla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Jesús llama al apóstol Mateo. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Mateo se levantó y lo siguió. Cuando Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que la ofrenda, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: «Nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones, ¿por qué tus discípulos no ayunan?». Jesús le contestó: «¿Quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Llegará el tiempo en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nueva, porque el pedazo nuevo tirará del vestido y la rotura se haría mayor. Y nadie echa vino nuevo en recipiente de cuero viejo, porque si lo hace, se reventarán los cueros, el vino se desparramará y los recipientes se estropearán. El vino nuevo se echa en cuero nuevo, y así se conserva bien el vino y los recipientes». Jesús resucita a una niña y cura a una mujer enferma. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se postró delante de él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tus manos sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. Mientras iba de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragia se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto, pues ella pensaba: con solo tocar su manto me salvaré.
Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento la mujer quedó sana. Al llegar Jesús a la casa del jefe, vio a los flautistas y el alboroto de la gente. Entonces le dijo: váyanse, la niña no ha muerto, sino que está dormida. Ellos se burlaban de él. Después que echaron a toda la gente, Jesús entró, tomó a la niña por las manos y la niña se levantó. El hecho se divulgó por toda aquella región. Al retirarse Jesús de allí, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús le preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Contestaron: sí, Señor. Entonces Jesús le tocó los ojos diciendo: hágase así tal como han creído, y sus ojos vieron. Después le ordenó severamente: cuiden de que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto se fueron, lo publicaron por toda la región. Apenas se fueron los ciegos, le trajeron a uno que tenía un demonio y no podía hablar. Jesús echó al demonio y el mudo empezó a hablar. La gente quedó maravillada y todos decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. En cambio, los fariseos comentaban: este echa a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en su sinagoga, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados, como ovejas sin pastor, y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíen trabajadores a recoger su cosecha. Jesús llamó a sus 12 discípulos y le dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlo y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles: el primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo, y Judá Iscariote, el que lo traicionaría. Jesús envía a los primeros misioneros. A estos 12 Jesús lo envió a misionar con las instrucciones siguientes: no vayan a tierra de pagano ni entren en pueblo de samaritano. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A los largos del camino proclamen: el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes los recibieron sin pagar, denlos sin cobrar. No lleven oro, plata o moneda en el cinturón, nada de provisiones para el viaje, y vestido de repuesto. No lleven bastón ni sandalia, porque el que trabaja se merece el alimento. En todo pueblo o aldea en que entren,
Busquen alguna persona que valga y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, deseenle la paz. Si esta familia la merece, recibirá vuestra paz, y si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Y si en algún lugar no los reciben ni escuchan sus palabras, salgan de esa familia o de esa ciudad, sacudiendo el polvo de sus pies. Yo le aseguro que esa ciudad en el día del juicio será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Miren que lo envío como oveja en medio de lobos. Sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Los testigos de Jesús serán perseguidos. Cuídense de los hombres. A ustedes lo arrastrarán ante sus consejos y lo azotarán en su sinagoga. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tendrán que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y lo matarán. Ustedes serán odiados por todo a causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no está por encima de su maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. Ya es mucho si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón. Si al dueño de la casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de los demás de la familia? Pero no les tengan miedo. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto y nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz, y lo que les digo en privado, proclámenlo desde la azotea. No teman a lo que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigo. El que ama a su padre o a su madre más que a mí,
no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que vive su vida para sí la perderá, y el que sacrifique su vida por mi causa la hallará. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que de un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. El capítulo 9 nos habla de que Jesús sana a un paralítico. Ayer, hoy y siempre Dios Padre habla a través de su palabra. Estamos leyendo el Evangelio de Mateo, tiempo de prédica de Jesucristo, de evangelización, y el tiempo en que Jesucristo dio el sermón del monte a conocer para ayudar a entender las leyes, las reglas, las normas y los procedimientos que Dios Padre dio en las leyes escritas de Moisés y en los 10 mandamientos específicamente, que se hacen cumplir exteriormente. Jesucristo viene a darnos a entender en el Sermón del Monte y en sus actuaciones, en su curación, en todos los signos y prodigios que hizo, que hay que respetar las leyes de Dios dentro de nosotros, en nuestro interior, que está el espacio, está la disposición, y hay que hacerla cumplir, de que las leyes se cumplen y se respetan desde el interior y el exterior. No solamente actuar afuera y con afuera. Lo más importante es primero actuar adentro y revisarnos si estamos cumpliendo en nuestro interior, si el hombre, la mujer que hay adentro de este cuerpo está cumpliendo con las reglas que Dios así lo manda, si soy honesto, si soy justo, y si cumplo eso que Dios dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, honrará a tu padre y a tu madre, no matará, no robará. Si yo estoy haciendo esto en mi interior y cumplo con la justicia y obedezco todas las reglas sociales, espirituales que tengo, entonces podré cumplir las reglas externas. Alabo a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Esta fórmula es un poco oscura. La muchedumbre se asombra al ver cómo el poder salvador de Dios acaba de manifestarse entre los hombres y por medio de un hombre, Jesús. Pero Mateo no quiere separar a la iglesia de Cristo sobre la comunidad cristiana que recibe dones de Dios para sanar y para reconciliar. Se sabe que los ministros de la iglesia tienen autoridad para perdonar, pero la gracia de Dios pasa también por muchos otros canales, como lo dice Corintios en el capítulo 5, versículo del 3 al 5. Con aceptar humildemente la corrección fraterna, con el perdón mutuo de que dan los esposos, Cristo es el que perdona, y lo perdonado en la tierra es perdonado en el cielo. Así que como es arriba, es abajo, como lo dice el Padre Nuestro, en la oración del Padre Nuestro.
En la parte de las curaciones que hizo Jesús, todas esas sanaciones, dice el análisis con este párrafo que resume en pocas líneas el ministerio de Jesús en Galilea. Mateo quiere demostrar que el reino de Dios ha llegado y que el mal ya ha recibido un golpe mortal. En Jesús, Dios mismo venía a sanar a la humanidad, y como esta obra es larga y lenta, debían darse signos visibles a la gente para que creyera en esta curación poco perceptible. Por eso Jesús debía sanar a los enfermos, y por eso también hoy la comunidad cristiana debemos dar signo de la salvación que anuncia Jesús y que traen. Los dones de la curación de los enfermos son suficientes, pues el demonio está también presente en las plagas que afectan a la sociedad. Cuando recibimos a Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador, porque hemos entendido que murió en una cruz cargando el madero que significaba cada pecado de cada humanidad, presente, futura, incluso de todo aquel en cualquier lugar de la existencia del mundo, no solamente en aquel pueblo, en aquella nación, sino en toda humanidad. Cuando como individuo aceptamos a Jesús, nosotros somos sanados. Cuando recibimos ese llamado y corremos ese llamado, nosotros inmediatamente pasamos a la doctrina de los discípulos. Y si nosotros con nuestro libre albedrío, teniendo una luz divina de Dios dentro, aceptamos continuar y coger nuestra cruz, la de nuestra propia vida, los sacrificios y esfuerzos que estamos haciendo para sobrevivir, para levantar la familia, si aún seguimos con ellos y le seguimos a Jesús a la huella, nosotros vamos siendo sanados, bendecidos, prosperados, a pesar de lo que se demuestra en el exterior por los sufrimientos y las consecuencias. Pero si somos fuertes, muchos dirán, ¿cómo lo logra? ¿Cómo se mantiene parado? ¿Cómo puede con tanto? Y es porque el Espíritu Santo nos da la fuerza. Y es que el que acepta a Jesús y le sigue, inmediatamente va sanando, porque así como Él mandó a los 12 apóstoles a anunciar la buena nueva, así a cada uno de nosotros nos va enviando a medida que vamos llegando a Él y decir, Señor, yo decido aceptarte, recíbeme como tu obra y como tu vasija para que haga conmigo lo que tú quieras. Yo acepto continuar mi vida de tu mano, contando con tu dirección y con una voluntad no sufrida, sino gozosa en medio de la realidad de nuestra vida, con sencillez, sin hipocresía. Continuamos a seguirle a Él. Vamos a ser dotados. Él dice que el premio es tan grande para aquel que haga lo que Él hace, lo que Él mandó, porque está haciendo lo que mandó el que lo mandó. Por ende, recibe una gran recompensa. Esa es la palabra. Hasta este momento, Jesús se dio a conocer por sus predicaciones en la sinagoga cercana a Cafarnaúm. Pero ahora Jesús tiene medio, o sea, forma y cooperadores para reunir muchedumbre. Este es el momento en que Jesús constituye el grupo de los 12 apóstoles. Lo necesita para organizar sus reuniones, para transmitir
sus enseñanzas, para multiplicar los signos, milagros que realiza en los enfermos. También Jesús está proyectando su iglesia y quiere darle una nueva cabeza. Esta será el grupo de los apóstoles. Ellos van a ser en medio de los hombres los testigos de Jesús, y a este fin la enseñanza, una manera de vivir y de convivir que servirá de modelo a la iglesia. Llamó a lo que él quiso, como dice Juan capítulo 5 versículo 16, esto a su vez llamaron a otro. En la iglesia todos son llamados a hacer un trabajo apostólico, pero nadie puede llegar a ser apóstol, es decir, un testigo oficial de Cristo, si no es llamado. Mateo fue preparando este tercer discurso de Jesús, desde el párrafo que comienza diciendo que Jesús, que ha comenzado la misión, forma y envía a los misioneros. Apóstol quiere decir enviado, y misión quiere decir también envío. El Padre ha enviado a su Hijo a la tierra, y el Hijo a su vez envía a sus apóstoles. El Padre envía a los mensajeros de su palabra, pero también envía su Espíritu para que toque el corazón y el espíritu de los que escuchan la palabra. Por eso que nadie está por encima de Jesucristo, porque Él es el maestro, Él es el ejemplo a seguir, y Dios lo envió para ayudarnos a entender que Él como Mesías nos va a reeducar de lo que Moisés hizo a través del llamado que Dios le dio. Entonces Moisés obedeció y escribió lo que Dios le mandó escribir para que su pueblo entendiera que era una nación. Y Jesús vino a perfeccionar ese escrito para que entendiéramos que el interior era sumamente importante, porque la nación se estaba olvidando que el interior es la base fundamental de la fe. Para que Abraham tuviera esa fe tan grande, tuvo que haber estado en silencio y meditando todo el tiempo para tener una relación personal directa con Dios. Y al hombre alejarse de Dios, necesita reconocer que hay que limpiar adentro la casa, organizar y purificarla, para que entonces se haga cumplir y irradie esa luz, esa sal que se necesita para darle el sabor a la vida de cada uno de nosotros. De la mano de Jesucristo debemos todos continuar en fe, creyendo y obedeciendo que cada uno está llamado a ser un apóstol de Jesús donde quiera que esté y vaya. Si conoces a Jesús, es el camino, la verdad y la vida, y es a través de él que podemos mantener la relación con el Padre. Y la palabra de Dios habla de saber, conocer, entender y poder descubrir al leerla, al meditarla, al investigarla, qué y cuál grande es el amor de Dios por cada uno de nosotros, sin importar la raza, ni el color, ni el pecado que hayamos cometido. Dios no viene a juzgar nuestro. Si hacemos algo consciente o inconscientemente,
aún la misericordia de Dios es tan grande que si decidimos pedir perdón, arrepentirnos y no volver a hacer eso que nos hizo daño, le causó daño a alguien, hacemos un cumplimiento por fe con nosotros mismos, por respeto a Dios, y a Dios le ofrecemos cumplir con su palabra. Entonces la misericordia de Dios es tremendamente hermosa y grande para su amado hijo, para su amada hija. Todos somos hermosos hijos de Dios que necesitamos su amor, su cariño, su dirección. Y por eso dio a su hijo y dijo, tú ves a ellos, dile que lo amo y que doy mi vida para que ellos vean que yo los amo, quiero lo mejor para ellos, que vean en mí el camino a seguir. Te invito a continuar con el estudio y análisis del libro de Mateo, que refleja aquí en estos capítulos que hemos leído la gracia de los signos y prodigios, de las curaciones, sanaciones, y de que los 12 apóstoles empiezan a ser enviados para anunciar la buena nueva, porque tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros con el mundo, y es que vean en nosotros el anuncio de la buena nueva. Y de acuerdo a tu relación con el Padre, a tu intimidad con el Dios creador, con tu Dios interno, con la chispa de luz divina que hay dentro de ti, de Él, depende de ti qué tan grande esa luz se mantenga, qué tanto tiempo se mantenga encendida y qué tan fuerte sea el fulgor de esa luz, para que nosotros podamos ver tu luz y en esa luz ver a Jesús reflejado en ti.